Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me decía Juan Villera que hace 14 años que vine por aquí, por Villafranca de los Barros, a hablar de la sanidad pública, de la defensa de la sanidad pública. Y ahora sí. Y bueno, pues encantado de estar aquí. Y la primera pregunta es que ¿cómo planteamos la defensa de la sanidad pública en una mesa sobre el sector primario? Yo creo que tiene su importancia. Una de las reclamaciones o de las demandas que se hacen siempre desde el mundo del campo, desde el mundo rural, es la despoblación, es el reto demográfico de gente que no queda en el campo y que se marcha hacia zonas industriales. Entonces, aparte de estar recogido en los papeles, aparte de estar recogido en la estrategia contra el reto demográfico y en el acuerdo de la Asamblea de Extremadura de medidas contra el reto demográfico, todos somos conscientes de que la proximidad de los servicios sanitarios en una población envejecida, en una población con un índice de envejecimiento y con una tasa de maternidad baja, que está aumentando el nivel de dependencia, pues la proximidad de los servicios sanitarios es trascendental para fijar la población en el medio rural, en el campo. Sin población no hay vida, no hay actividad ni en el campo ni en ninguna otra actividad. Y Extremadura, desgraciadamente, es una comunidad autónoma que va perdiendo población, que se plantea, que actualmente anda por 1.050.000 habitantes, y se plantea que llegue a 1 millón de habitantes, que descienda a 1 millón de habitantes en el 2030-2035, que es una tendencia que hay que neutralizar. Para enfrentarnos a las medidas frente al reto demográfico, la Asamblea de Extremadura publicó, y está publicado en el DOE, una serie de medidas frente al reto demográfico, y la primera era los servicios sanitarios, los servicios sociales y la atención a la dependencia, como línea estratégica para garantizar la fijación de la población en el medio rural. Y yo represento a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública durante muchos años y solamente podemos esperar respuestas desde lo público. Solamente lo público va a responder a esta situación y va a intentar neutralizar esa tendencia. Y os voy a leer un fragmento, una entrevista al presidente español de la asociación denominada IDIS, que es la asociación que aglutina a todos los intereses privados en la sanidad. Son dos preguntas solamente, pero que definen cuál es la estrategia de la sanidad privada frente a zonas despobladas o zonas rurales. La primera pregunta es: ¿no es verdad que mucha gente accede a la privada para asuntos simples y cuando se le presenta un problema grave acude a la pública? Y la respuesta es la siguiente: eso es verdad en mi hospital de León, porque no tengo masa crítica suficiente de pacientes, no tengo los medios ni la experiencia para tratar al paciente complejo. No es que me quiera quitar el marrón, le pasa lo mismo a cualquier hospital comarcal público que tiene que mandar al paciente al de referencia cuando algo es complicado. Pero en Barcelona o Madrid, con más de 3 millones de pacientes, los hospitales privados compiten en complejidad de tú a tú con los públicos. O sea, una inversión preferente en los centros privados de alta población donde la sanidad sí es negocio. Y a la segunda pregunta: ¿las aseguradoras están ofreciendo seguros low cost para atraer a esos pacientes desencantados con la pública? La respuesta es la siguiente: a mí no me gusta llamarlos low cost, me parece ofensivo. Son seguros muy dignos para gente que hace el esfuerzo y paga lo que puede pagar y que tiene prestaciones más básicas. Y asumir que se concentran los servicios sanitarios en la zona de alta población donde son rentables, y lo segundo es asumir que cada uno tiene la sanidad que se puede pagar aquellas prestaciones más básicas. Es definirse a favor de la desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios. No nos debe sorprender, por tanto, que haya una especie de retorno. La epidemia COVID, que ha caído encima de los hombros de la sanidad pública, no nos debe sorprender que haya una especie de retorno
importantes y con bajo nivel de prestación en la zona rural, donde estamos, en una zona rural. Por tanto, lo que está incrementando el aseguramiento privado en España, que está incrementando especialmente hasta llegar a un 30% en Madrid y un 40% en Barcelona, lo que está incrementando el aseguramiento privado es un camino, está tomando un camino de desigualdad, no solamente entre ciudadanos que se pueden pagar un seguro privado, sino entre territorios. Esa es la estrategia, esa es una línea estratégica que hay que combatirla con otras líneas estratégicas. ¿Cuál es la situación actual en Extremadura? Pues en Extremadura, para atender al medio rural, tenemos actualmente hoy con 388 pueblos, tenemos 111 puntos de atención continuada, uno de ellos en este pueblo, Villafranca de los Barrios. Tenemos 16 unidades medicalizadas de emergencias para atender cada una de ellas a una población entre 50 y 100.000 habitantes, algo más en algunas áreas. Tenemos una población, tenemos 14 hospitales abiertos en una comunidad para 1 millón de habitantes y tenemos 16 unidades medicalizadas de emergencias. Para hacer una idea, en Madrid, para atender 1 millón de habitantes, tienen suficiente con 4 puntos fijos, un hospital y 4 puntos móviles. Es decir, para atender una población de 1 millón de habitantes y garantizar que esté a 30 minutos en una situación de urgencia, 30 minutos de un punto de urgencia, un máximo de 30 minutos de un punto de urgencia, que es lo que plantea la estrategia, porque estas son misiones estratégicas, la estrategia de medidas contra el reto demográfico. Concretamente me he revisado los datos de Villafranca de los Barrios y coincide con lo que se está produciendo a todos los niveles, es decir, los pueblos que atienden esta zona de salud, Pueblo del Prior, Hinojosa del Valle, Ribera del Fresno, tienen una caída de población en los últimos 20 años de aproximadamente un 20%. Villafranca de los Barrios se mantiene en algo más de 12.000 habitantes desde hace 20 años, confirmando así que la dotación de servicios produce retención de población. Almendralejo es una población más cercana que ha incrementado su población. El hospital Tierra del Barrio está algo más próximo a Almendralejo que a Villafranca y es un hecho que hace que probablemente sea uno de los múltiples factores, porque no solamente la línea estratégica de los servicios sanitarios es importante. Ribera del Fresno tiene una buena dotación comparativamente en residencias de mayores públicas, tiene una excelente dotación, que tiene una mayor dotación de personal y una calidad muy importante. En la epidemia de COVID-19 una de las cosas que se ha puesto de manifiesto es la respuesta de lo público, no solamente en el tema sanitario, sino en el tema social. Yo siempre comento que el análisis que hago de la diferencia de mortalidad que ha habido importantísima entre las residencias de mayores en núcleos urbanos muy importantes y las residencias de mayores en pequeños núcleos de población. Creo que uno de los factores que puede haber influido es que en los pequeños núcleos de población existía una vinculación previa entre los cuidadores y los cuidados, que es importantísimo porque las residencias de mayores, la atención a la dependencia es un yacimiento de empleo muy importante, un yacimiento de empleo para las poblaciones colindantes y es otro compromiso que contribuye a retener población en el medio rural. La COVID-19, la epidemia nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas que cuando llega el momento de una urgencia de un paciente que tiene que ser atendido en una unidad de cuidados intensivos, pues todos han sido atendidos en Extremadura en la pública, viniendo a confirmar así que la privada no ve negocio en territorios como Extremadura. ¿Cuál es la respuesta que debe darse para Extremadura? Teniendo en cuenta que el servicio sanitario, mantener esos centros de salud, mantener esos consultorios locales, mantener esos hospitales abiertos cada día para garantizar la atención, hace que se encarezca el servicio. Hay una reivindicación muy general
Yo participé en el año 2016 en la Comisión de Expertos sobre Financiación Autonómica, de la que también formaban parte economistas del Partido Popular y del Partido Socialista. La actual consejera de Economía y Hacienda formaba parte de esa comisión también. Y la reivindicación de que la financiación autonómica tiene que responder a las necesidades de la población es una reivindicación a la que solamente se puede responder mediante impuestos, transferencias económicas desde las comunidades ricas a las comunidades pobres. No hay otra fórmula para solucionar las necesidades. Entonces, la variable de la superficie y la extensión del territorio es una variable que tiene que influir en la distribución de recursos para el sistema financiero autonómico. Pero también la movilización a nivel de comarca, a nivel de pueblos, es importantísima. Yo, en el año 87, estuvimos en Herrera del Duque reivindicando un hospital para la zona de la Siberia. Impensable que se construyera un hospital para la zona de la Siberia por iniciativa privada, porque no es negocio, es muy costoso. Es muy costoso acercar a la población a los servicios sanitarios a la población en Extremadura. Imposible que la iniciativa privada hubiera construido un hospital en tierra de barro, inviable. No es negocio, es costoso. Para afrontar esos gastos, esas necesidades económicas, se necesita una política económica a nivel global, que reparte la financiación autonómica según necesidades. Pero también la movilización ciudadana. Los ciudadanos de la comarca de Tierra de Barro se movilizaron. Los ciudadanos en Zafra se movilizaron para hacer un hospital público que al principio era privado, copiando el modelo de la empresa Pascual en Andalucía, que todavía sigue teniendo territorios en los que fijan los precios, en los que decide el precio que le cobra el Servicio Andaluz de Salud, porque es el único ofertante. Han copado territorio. Lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, en el norte de la Comunidad de Madrid hay hospitales, hay territorios y zonas ciudadanos que son atendidos por hospitales privados, y a la comunidad autónoma no le queda otro medio que pagar el precio que piden por ello. Por eso fue una decisión acertada durante las transferencias comprar el hospital privado que se había instalado en Zafra y convertirlo en un hospital público. Que muchos ciudadanos de esta comarca, aunque va fundamentalmente a Mérida, también en algunas ocasiones pueden atender en el hospital de Zafra, un hospital público. En definitiva, solamente lo público y las reivindicaciones comarcales defendiendo lo público son importantísimos para la atención sanitaria correcta y por tanto para fijar población. Solamente la respuesta sanitaria. Ejemplar también la respuesta que ha habido en los pueblos defendiendo, reivindicando sus puntos de atención continuada. Las decisiones de los políticos están muy influenciadas por las movilizaciones ciudadanas, totalmente influenciadas. Ningún político va a cerrar puntos de atención continuada, ni va a cerrar consultorios locales si el pueblo se moviliza estableciendo que su prioridad son los servicios sanitarios públicos. Por lo tanto, hay que informar a la población, incluso a los pequeños núcleos, de la importancia que tiene el acceso a los servicios sanitarios. Y aparte de todas las movilizaciones, el condicionante importante, de hecho los puntos de atención continuada fue decisivo, el hecho de la movilización en los pueblos. Yo creo que esto es lo que hay que hacer, información, organización en plataformas, organización ciudadana y entusiasmo para defender lo público frente a otras alternativas que indudablemente no van a dar respuesta a los problemas sanitarios reales de la población. Yo creo que, no sé si me pasa el tiempo o no. Y bueno, eso os quería comentar. Si tenéis algún comentario que hacerme, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere intervenir, preguntar algo. Estamos hablando del tema de los hospitales, pero aparte del tema hospital y demás, del personal sanitario que está en Extremadura, que en el caso particular de mi hermano, sanitario que lleva toda la vida trabajando con una formación increíble, y el proceso de regularización que se está dando ahora de los trabajadores demás. Ahora mismo, ¿qué cantidad, si más o menos teníamos un cálculo de personal sanitario, enfermeros, médicos, operadores, etcétera, necesitaría mismo el servicio sanitario de la seguridad social para cubrir bien las necesidades de ellos? Bueno, yo me he dedicado durante 18 años a la formación del personal. Nosotros tenemos, ahí hay que
participado en formación de médicos y de enfermeros. Ya está planificado, es decir, especialistas hospitalarios. Partimos de una situación en el momento de las transferencias de formar solamente en 12 especialidades. Ahora formamos en 40 especialidades en nuestros hospitales. Se está formando un número suficiente de profesionales. En la atención primaria, Extremadura es la comunidad que más profesionales forma por habitante en médicos de familia. 98, una convocatoria cada año, 98 profesionales. En enfermería se forman suficientes profesionales. El problema es retenerlos en la comunidad autónoma. El problema de retenerlos en la comunidad autónoma una vez formados es un tema que es un problema común a las comunidades autónomas con menos población, las comunidades autónomas con menos oportunidades. Hay una etiqueta, un acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos, que es lo que me están preguntando, del Sistema Nacional de Salud, que define las zonas de difícil cobertura como puestos de trabajo de difícil cobertura, aquellos que están en el que el centro de salud tiene mucha distancia al consultorio y en que el centro de salud tiene mucha distancia a los hospitales de la enfermedad. Porque eso supone un mayor estrés para el profesional que está trabajando. Pues bien, hay un acuerdo de que para cubrir esas plazas de difícil cobertura, habiendo profesionales suficientes, hay que atraerlos con incentivos económicos y incentivos no económicos, incentivos también profesionales, como por ejemplo la posibilidad de acceder a otros centros más aproximados a cual sea, acercarse a Badajoz, a Cáceres, a Mérida o a Villafranca de los Barrios, es una zona más. Siempre ha sido difícil de tener los profesionales. Yo cuando venimos para acá he pasado el cruce llegando desde Badajoz, Palomas. En Palomas es donde localiza Felipe Trigo su primer libro, El médico rural, que escribió Felipe Trigo. Felipe Trigo estuvo trabajando como médico hasta los 40 y tantos años. Estuvo trabajando, pero él sitúa su novela El médico rural en Palomas y describe las dificultades, no solamente las dificultades económicas y las dificultades de incentivos de cualquier tipo, sino las dificultades para resolver los problemas que encuentra un médico o un enfermero cuando va a zonas rurales, a zonas aisladas, en la situación de estrés. Entonces, porque en el fondo, yo en mi experiencia tengo muchos antepasados médicos, mi mujer también es médico y tiene también en la familia muchos profesionales de la medicina, de la enfermería, de los servicios públicos en general, del magisterio, de la enseñanza. Uno, si tiene una oportunidad suficiente de trabajar en su tierra, vuelve a su tierra, es decir, que se forme fuera, pero vuelve a su tierra. Entonces, no es problema de formar más profesionales. Probablemente con los que formemos sea suficiente. Es problema de retener a los profesionales que una vez estén formados se retengan porque las condiciones tanto económicas como profesionales sean las adecuadas.